Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos una polea que es un disco de masa M3, radio R. Está pues, sostenido del techo mediante un soporte y hay una cuerda que pasa por él y sostiene a dos, o están conectadas dos partículas de masa 1 y masa 2, o dos bloques de masa 1 y masa 2. Entonces visualizamos la polea, digamos que hacemos una vista tridimensional. Es decir, que aquí hay una especie de soporte así para que se sostenga. Y que está pues conectada al techo. Vamos a pensar que el soporte llega hasta el techo o pensar que hay una cuerda que agarra el soporte en algún lugar. Entonces, claro, hay una cuerda pasando por ella y después en la cuerda tenemos los bloques M1 y M2. Una de las cosas que hay que resaltar, que mencionamos en la primera unidad, es que cuando teníamos un problema de una polea y que decíamos que despreciábamos todo en la polea, pues el resultado principal es que las tensiones eran iguales cuando se despreciaba todo en la polea. Pero si se toma en cuenta la dimensión de la polea, es decir, su forma, sus dimensiones y su masa, entonces la tensión de la cuerda al pasar por la polea ya no va a ser igual. Y eso es un punto importante y eso es un cambio grande en comparación con la primera unidad porque ya la tensión de la cuerda no es igual al pasar por una polea. Siempre y cuando, ¿verdad?, consideremos las dimensiones de la polea y su masa. Entonces me dan los valores, en este caso, M1, M2, M3, el radio del disco, y nos piden calcular mediante análisis dinámico la aceleración angular del disco, la aceleración lineal de cada partícula y la tensión de la cuerda. Claro, en este caso acabamos de mencionar que la tensión de la cuerda cambia al pasar por él, entonces estaríamos diciendo cuál es la tensión de la cuerda en el lado derecho y cuál es la tensión de la cuerda en el lado izquierdo. Nos piden análisis dinámico, entonces vamos a proceder muy similar a lo que se hizo en la primera unidad. ¿Cuáles son las principales diferencias? En este caso hay que notar que dado la, la forma en que están colocados los objetos 1 y 2, que bien es cierto, decimos que son bloques, pero que es evidente que los objetos 1 y 2 o van a subir o van a bajar. O sea que su movimiento es de traslación, por lo tanto, pues podemos considerarlos como partículas, aun cuando me digan que tengo, en vez del bloque 1, tengo una esfera de masa 1 con radio tal. Si el movimiento es de traslación, lo considero como partícula. Pero en el caso de la polea, que es un disco de cierta masa y cierto radio, que va a tener un movimiento de rotación únicamente alrededor de ese punto, que vamos a considerar que ese punto está pasando por el centro y que va a girar ya sea en un sentido o en otro, vamos a determinar cuál de los dos sentidos es, pero que el movimiento de este disco es de rotación, entonces ya al tener un cuerpo rígido en rotación, pues no puedo tenerlo, no puedo considerarlo como partícula. Pero en los dos objetos que están en un movimiento de traslación sí.
Procedemos con el método análisis dinámico, como siempre, realizando el diagrama de cuerpo libre. En este caso voy a tomar a las dos partículas como sistema. Tendría el bloque 1 con la tensión 1 y la fuerza de gravedad, el peso hacia abajo. Tendría el bloque 2 una tensión 2 y la fuerza de gravedad, M2 gravedad, hacia abajo. Notemos que ya de una sola vez colocado, ¿no?, que las tensiones en ambos lados de la cuerda, aun cuando sea la misma cuerda, son diferentes. Puedo colocarle T2, T3, en realidad la variable que utilicemos es irrelevante, pero sí colocar que son diferentes. Ahora, si se da la casualidad en algún problema, y hablo de casualidad, de que van a ser iguales, pues eso nos damos cuenta hasta que encontramos los valores. Antes no puedo colocar la misma variable. Para el disco, que es un cuerpo rígido, tenemos que tomar las siguientes consideraciones. En el cuerpo rígido, ya que es decir, en el objeto que ya no puede ser considerado como partícula porque su movimiento es de rotación, se debe considerar lo siguiente: cuando se van a dibujar las fuerzas que actúan sobre él, esas fuerzas tienen que pasar por el punto de aplicación. Ya no es que si la dibujo más a la derecha, más a la izquierda, no, deben de pasar por el punto de aplicación. Y resulta claro que en el caso de las tensiones, imaginemos que veo la vista tridimensional, en el caso de las tensiones, pues esos puntos de aplicación son los extremos, es decir, los puntos más alejados del centro horizontalmente. Entonces aquí tendríamos la tensión 1, que al hacer el corte y ver como sistema a la polea debo hacer el corte de la cuerda, pero también debo hacer el corte del soporte o de la cuerda. Si considero que es una cuerda con soporte, igual se corta y hay una tensión que aparece ahí. Pero que la tensión 1 va hacia abajo pasando por ese punto y la tensión 2 también va hacia abajo pasando por ese punto. Entonces, si la cuerda tiene contacto con la polea en ese punto, debo ubicar la fuerza para que su línea de acción pase por ahí. Notemos que, si bien es cierto, tengo un objeto, tengo aquí el dibujo tridimensional, en muchos casos es más que suficiente hacer un diagrama de cuerpo libre bidimensional. Otra fuerza que tengo que considerar para el caso de el disco es la fuerza de gravedad, porque estamos considerando que el disco tiene una masa y que el punto el punto de aplicación en este caso de la fuerza de gravedad se va a considerar como su centro de masa. ¿Por qué? Porque el centro de masa es un punto donde podemos concentrar o podemos ver el cuerpo rígido como una partícula cuya masa está concentrado ahí. Entonces, en el cuerpo rígido, la fuerza de gravedad se dibuja de forma que pase por el centro de masa. Claro, como es un disco no me dan la altura, pero consideramos que si este es el eje del disco, bueno, el centro de masa estará a cierta profundidad. Y que a la hora de dibujarlo, pues el peso debe pasar por ahí, ¿no? Si veo la vista bidimensional, viéndolo de frente, entonces es más que suficiente dibujar el vector cuya línea de acción pase por el centro de masa, que estará a cierta profundidad, ¿no?, dentro del cilindro.
La otra fuerza que tenemos que tomar en cuenta es, como hicimos el corte del soporte, en ese caso esa fuerza del soporte será eh, una cuerda, es decir, una tensión que está actuando en este punto, pero que al verlo como fuerza debo considerar que la prolongación de esa fuerza también pasa por el centro de masa. Si no, pues habría un desbalance y no estaría moviéndose la polea, es decir, ladeándose. Por lo tanto, considero que esa fuerza de tensión del soporte pasa también por el centro de masa. Y esa le voy a llamar tensión 3. Tengo entonces ya el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Debemos recordar que como el objeto 1 y el objeto 2 son consideradas como partículas, entonces puedo utilizar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, para el objeto 1 es su masa por aceleración 1 y la sumatoria de fuerzas en el objeto 2. En Y voy a considerar que el eje Y es el mismo en los dos. Lo único que nos hace falta es determinar cuál es el movimiento, si M1 se mueve hacia arriba o hacia abajo, porque en base al sentido del movimiento va a ser la convención para las fuerzas positivas. Para el cuerpo rígido, recordemos que si consideramos a un objeto o a un movimiento de un conjunto de partículas, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Es decir, es la única expresión tomada directamente de la segunda ley de Newton que se puede utilizar. Pero en este caso todas las fuerzas son verticales, entonces puedo decir la sumatoria de las fuerzas en Y, considerando los mismos ejes de antes, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa de Y. Claro, hay que observar que como esto está girando, ya sea en un sentido u otro, pero que el centro de masa no se desplaza. El centro de masa se mantiene siempre en el mismo lugar, por lo tanto, la aceleración que tenga ese punto va a ser cero. Entonces, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en Y en el cuerpo rígido es cero porque el centro de masa no se mueve. Es una ecuación que se puede utilizar. Evidentemente, si yo quiero calcular la aceleración en otro punto, recordemos que si este es centro de rotación, pues la aceleración lineal en un punto u otro depende de la distancia que tiene ese punto a el centro de rotación. En este caso, es el centro o está girando en un eje que pasa por el centro del disco. Pero que también en los cuerpos rígidos que están en movimiento de rotación podemos utilizar la sumatoria de torques igual al momento de inercia por alfa y que esta igualdad es exclusiva al menos cuando ese punto en que van a sumar torques es el centro de masa o es el centro de rotación. De forma que ese punto, la inercia es en el centro de masa o en el centro de rotación. Hay que notar que en este caso el eje de rotación de nuestro disco, que todavía no hemos definido hacia en qué sentido va a girar, pero ese eje de rotación pasa por el centro de masa. Entonces, cuando hacemos referencia y marcamos un punto, estamos considerando que ese es un punto del eje de rotación. O sea que si yo pongo la sumatoria de torques en el centro de masa, me digo la sumatoria de torques
considerando que el eje de rotación pasa por el centro de masa. Y si escribo centro de masa aquí, es el momento de inercia cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa. En esos dos puntos, esta expresión es válida, en otros no necesariamente sea válida. Por ejemplo, yo puedo decir que para este disco que está girando, estos puntos coinciden, porque el eje de rotación justamente pasa por el centro de masa. Pero, por ejemplo, puedo tener la misma polea que esté girando en efecto en este lugar, es decir, en un borde, y tener un eje que pasa por el centro de masa. Y ser diferentes, ¿no? Pero si yo digo que la sumatoria de torques en este eje, es decir, sumatoria de torques en el centro de masa es la inercia del centro de masa por alfa, o si hago sumatoria de torques en este eje, digo sumatoria de torques, le voy a poner punto P, me refiero que el punto P o que el eje de rotación pasa por el punto P, pero en realidad sumo torques respecto a ese eje de rotación. Es igual a la inercia en ese eje por alfa. Pero si ya lo quiero hacer en otro punto, por ejemplo, en este extremo de acá, que al final de cuentas yo puedo sumar torques en el punto o con respecto al eje que se quiera, pero lo que sí hay que tener cuidado es la validez. Es decir, si el objeto en realidad está girando por, en un borde, o más bien, en este borde no, digamos, quiero ponerlo en un eje arbitrario, yo agarro un eje que pasa por este punto. Entonces le llamo el punto QS y digo, bueno, el momento de inercia o la sumatoria de torques cuando el eje de rotación pasa por Q es igual a la inercia por Q por alfa, ahí no necesariamente. En realidad lo que va a ser diferente es esto, pero ya no tendríamos una igualdad. De repente para algunos puntos sí, para otros no. Lo que estamos seguros es que si es el centro de masa o el centro de rotación, esa ecuación se va a cumplir. Entonces con esos dos puntos es más que suficiente para poder encontrar toda la información que se pueda pedir. Pero en nuestro problema inicial se comenta que el eje de rotación y el eje, centro de el eje que pasa por centro de masa son exactamente lo mismo, por lo tanto, las dos opciones que teníamos aquí se convierten en una sola. Lo que debemos hacer ahora, ya realizada nuestro diagrama de cuerpo libre, es determinar cuál es la dirección del movimiento del sistema y así saber cuál es la dirección de movimiento de cada uno de los objetos. Normalmente, cuando teníamos un problema en la primera unidad de que había una polea y que imaginemos teníamos dos partículas de masa M1 y M2 y suponer que están verticales, al final de cuentas era un versus, ¿no? Un versus de los pesos. Ya si una partícula estaba colocada en un plano inclinado, bueno, era un versus, pero en ese versus incluía componentes del peso en el sentido, en el eje del movimiento. Pero cuando teníamos partículas. La situación ahora es que, por ejemplo, si vemos una barra o un cuerpo rígido cualquiera, pero con la barra se suele visualizar más, y yo tengo un punto de apoyo en algún lugar y digamos que tengo aquí una fuerza F1, el peso de una persona que está a una distancia A1 del centro de rotación y, o del eje de rotación y una distancia A2 tengo una fuerza F2. Entonces lo que tengo que ver, bueno, es el torque alrededor de ese punto. Recordemos que el torque es, en general, o la expresión más simple, es la fuerza por el brazo de palanca y que el brazo de palanca se mide, o sea, el torque de la fuerza con respecto a un punto, voy a llamarle O,
ese brazo de palanca se mide desde O y es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, si yo busco una distancia que vaya desde O y que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza, lo que tengo es que es la distancia A1. Y si busco una distancia que desde O que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza, es A2. De forma que el torque de la primera fuerza con respecto al punto O es F1 por A1 y el torque de la fuerza 2 en el punto O es F2 por A2. Claro, esa es la magnitud del momento de torsión o el torque. Nos hace falta la dirección. Entonces, con la dirección simplemente hay que ver cuál es el sentido de rotación que esa fuerza produce en el punto O. Pues podemos observar que si veo la fuerza 1 en el punto O, la fuerza 1 produce una rotación en este sentido. Y que la fuerza 2 en el punto O produce una rotación en el otro sentido. Entonces, como son sentidos de rotación diferentes, aquí es, para saber hacia dónde se va a mover, es un versus de los torques. Pero para los torques no solo depende de la magnitud de la fuerza, sino que también depende del brazo de palanca. Porque yo puedo decir, supongamos que F1 fuese 5 newtons y A1 fuera 2 metros y A2 fuese 3 metros y que F2 fuese 2 newton. Entonces, si hago la comparación, tendríamos que el torque de la fuerza 1 en el punto O es 5 por 2, serían 10 newton metro, recordemos que no son joules, y el otro sería 3 por 2, que serían 6 newton metro, no son joules. Pero que si yo cambio aquí 4 en vez de 3, tenía, perdón, 4 en vez de 2, entonces me quedaría 4 por 2, seguiría 4 por 3, perdón, porque la fuerza es 4 y el es 3, sería 4 por 3, serían 12, y vean que este es mayor. Aun cuando tengo una fuerza de 4 newton en el lado derecho y una fuerza de 5, la de 5 es más grande, pero como el brazo de palanca de, de la fuerza de 4 newton es mayor, entonces ese efecto es el que toma en cuenta para hacer el versus. Y como gana esta fuerza, perdón, gana este torque, entonces el objeto estamos seguros que va a girar de acuerdo al torque que gana. Esa es la idea general para saber hacia dónde se mueve, comparando los torques. Si vamos a nuestro objeto, lo que tenemos que ver es que la tensión evidentemente va cambiando, pero que la tensión inicial que tienen, es decir, yo coloco las dos partículas, amarro la cuerda y en ese momento las voy a soltar, pues en el instante inicial estarán de acuerdo que las tensiones son iguales a los pesos. Después eso va a cambiar, porque hay aceleración. De mientras no se está moviendo, yo las tengo detenidas y luego las suelto. Las tensiones son iguales a los pesos, entonces en la comparación que se hace aquí, el versus es el torque de los pesos respecto al punto O. La situación es que aquí los brazos de palanca son las distancias perpendiculares a las fuerzas que se miden del punto O y que en este caso ambas son iguales al radio del disco y por lo tanto al ser iguales, la comparación de los torques se convierte únicamente en comparación de los pesos y en este caso M1 es más grande, por lo tanto estamos seguros de que el movimiento va a ser así, en el sentido contrario al reloj. Pero que si fuera una polea, un arreglo de poleas diferentes, por ejemplo, como un rodillo, o el que le hemos llamado polea mixta, y que tengo, qué sé yo, una cuerda conectada de este lado y una cuerda de este lado, pues ahí sí las distancias R1 y R2 son diferentes, entonces hay que ver cuál torque es mayor. En el instante inicial,
repito, para el cual las tensiones son iguales a los pesos. Luego eso ya cambia porque la aceleración modifica el valor de la tensión, pero inicialmente nos sirve para saber hacia dónde se va a mover. Entonces, para este ejercicio, la masa 1 es mayor que la masa 3, el peso 1 es mayor que la masa 3, entonces se puede afirmar que el disco va a girar en este sentido, que si gira en este sentido, entonces el movimiento de M1 va a ser hacia abajo y el movimiento de M2 va a ser hacia arriba. Y eso lo marco entonces en mi diagrama. El movimiento de M1 es hacia abajo, entonces positivas las fuerzas que van hacia abajo, el movimiento de M2 es positivo, positivas las fuerzas que van hacia arriba, la rotación del objeto, lo voy a marcar aquí afuera, la rotación respecto a ese punto O es este. Entonces le escribo aquí movimiento. Por lo tanto, recordemos que la convención para sumar torques es de acuerdo a el movimiento del objeto, es decir, que se van a tomar positivos aquellos torques que produzcan una rotación en el sentido del movimiento del objeto. Aquí como el punto es el mismo, entonces puedo poner uno solo. En realidad no siempre ocurre eso, a veces el punto va a cambiar, pues, pero tienen dos opciones para poder tomar. Pero independientemente de eso deben especificar el punto. Por ejemplo acá yo puedo decir que es el centro de masa, o puedo decir que es el punto O le puedo poner P si quieren, pero lo tengo que marcar. Especificar en su diagrama cuál es el punto en el cual están sumando torques. Y esto es obligatorio. También deben especificar la convención para los torques positivos y ya dijimos que son aquellos que produzcan una rotación igual a la del movimiento del objeto. Bueno, entonces partimos de la ley de Newton acá, tendríamos M1 gravedad menos tensión 1 igual a M1 por A1. Tengo la primera ecuación. Luego M2 gravedad menos tensión 2 igual a M2 por A2. Tengo la segunda ecuación. Y a la hora de sumar torques, bueno, se va a sobreentender que todos los torques son en el punto P. Entonces yo digo, tengo el torque de la tensión 1 en el punto P, más el torque de la tensión 2 en el punto P, más el torque de la tensión 3 en el punto P, el torque del peso en el punto P, igual al momento de inercia en el punto P por alfa. Se sobreentiende que todos los torques son respecto a un eje de rotación que pasa por el punto P. La situación es que hemos hablado que el momento de torsión es fuerza por brazo de palanca, la magnitud, y que además si la línea de acción de la fuerza pasaba por el eje de rotación, entonces el momento de torsión es cero, en ese punto. Dicho de otra manera, es que para el caso de la tensión 3 y el peso del disco que pasan por el eje de rotación y no tienen que pasar por el centro de masa, es decir, que esa fuerza pase por el eje de rotación, que toque el eje de rotación, entonces el torque de la fuerza con respecto a ese eje es igual a cero. Por lo tanto, el torque de la tensión 3 y el torque del peso del disco son cero. Y únicamente me quedaría el torque de la tensión 1 y la tensión 2, que necesito la fuerza y el brazo de palanca, pero hay que observar, y como lo dijimos antes, que los brazos de palanca para la tensión 1 y 2 en este caso son iguales al radio que tiene el disco.
y que torque sería tensión 1 por R, fuerza por brazo de palanca, y que el torque de la tensión 2, como produce una rotación, según lo vimos en la comparación acá, dado que la tensión 1 produce una rotación en el sentido del movimiento, pero la tensión 2 produce una rotación en contra, entonces su torque es negativo con respecto al punto O. Recordemos que si cambiamos el punto, al menos esto yo lo puedo hacer en un punto cualquiera, los signos de los torques van a cambiar y también van a cambiar el brazo de palanca, puesto que el brazo de palanca se mide desde acá. Ahora, lo que no garantizamos es en hacerlo en un punto diferente, es que lo del lado derecho vaya a ser igual. Sí. ¿Por qué? Porque lo que difiere en realidad la expresión es de esto, en un punto cualquiera. Evidentemente, si alfa es 0, bueno, ahí sí, esto siempre será 0. Tenemos entonces tensión 1 por R menos tensión 2 y aquí tendríamos el momento de inercia cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa. Recordemos que el eje de rotación para el disco es el eje que pasa por su centro de masa y que como es un disco, ese momento de inercia, según vimos en clases anteriores, es un medio de la masa del cuerpo rígido, que es el disco, por su radio al cuadrado multiplicado por alfa. Vemos que puedo eliminar una R al dividir entre R toda la ecuación. Y que en este caso se puede ver, dado que la resta de dos cantidades no es cero, entonces que esas cantidades no son iguales. Pero que resultaba evidente que cuando la masa se despreciaba o cuando el R se despreciaba, es decir, que eran insignificantes, entonces eran muy pequeñas, por lo tanto, esto era cero y las tensiones eran iguales, que era lo que se hacía en el primer parcial. Pero en este caso no, porque estamos tomando en cuenta ambos. Lo que sí es que el lado derecho va a ser cero únicamente en un problema donde alfa sea cero. Y eso va a ocurrir cuando se mencione que está girando con una velocidad angular constante. O que de repente no está girando, ¿verdad? Que omega sea cero igual alfa sería cero. Que estaríamos hablando que las tensiones serían iguales cuando el disco esté en equilibrio rotacional. Pero el problema no lo menciona, entonces no podemos asumir que vaya a ser cero. Lo que sí entonces es que tenemos una ecuación más. Tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. ¿Por qué? Porque no conozco T1, no conozco A1, no conozco T2, A2 y alfa. Entonces más bien, son tres ecuaciones y cinco incógnitas. ¿Cómo puedo buscar las otras dos ecuaciones? Bueno, la importancia aquí es considerar aquellos puntos donde la cuerda, en el caso de que se hubiesen partículas, ¿verdad? Las cuerdas o cuerdas tocan o hacen contacto con el cuerpo rígido. Veo el lado derecho. En este caso yo sé que el objeto B2 tiene cierta aceleración, estoy suponiendo que es hacia arriba. Entonces voy dibujando la aceleración en diversos puntos de mi cuerpo, de mi cuerda y del objeto, y lo que veo es que la aceleración en todos los puntos de la cuerda tiene que ser igual. Es más bien, lo que recorre la rapidez y la aceleración en todos los puntos de la cuerda es igual. Ahora, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, si un punto aquí tuviese una velocidad mayor que esta, quiere decir que este punto en algún momento va a alcanzar al otro porque se mueve más rápido y lo que se produce es que le acuerdaría esto, porque un punto tocaría al de arriba. Entonces, eso no puede ocurrir. O sea que la aceleración 2, perdón, que este es el bloque 2, que tiene
el bloque es la misma en todos puntos de la cuerda y tiene que ser igual en este punto, que es donde la cuerda toca al cuerpo rígido. Pero que en este caso la aceleración es completamente horizontal, por lo tanto, esa aceleración 2, notemos que es perpendicular a ese radio, por lo tanto, la aceleración 2 es igual a la aceleración tangencial del disco en ese punto. ¿Y cuánto es la aceleración del tangencial del disco? Bueno, la aceleración tangencial, recordemos que podemos relacionarlo con el alfa. La aceleración tangencial sería la distancia que hay desde el centro de rotación hasta ese punto multiplicado por alfa. Es decir, aquí sería R por alfa. Y que cada cantidad, desplazamiento del objeto, su rapidez o aceleración, se puede relacionar con alfa de la misma forma que se hizo la aceleración tangencial, de forma que lo que se desplaza el bloque 2, su rapidez o aceleración, es igual a este caso R por teta, R por omega y R por alfa, donde teta, omega y alfa son las cantidades angulares del disco. Lo mismo se puede hacer en la otra cuerda, es decir, el objeto 1 se está moviendo hacia abajo, entonces todos los puntos de la cuerda deben tener la misma aceleración. De forma que la aceleración que tiene el objeto 1 es la aceleración tangencial de la polea en ese punto y que la aceleración tangencial de la polea en ese punto es igual a la distancia que hay de ese punto al centro de rotación, que sería R por alfa. Y también puedo establecer las relaciones respecto a el desplazamiento y la rapidez. Entonces, para este ejercicio lo que estamos encontrando son dos ecuaciones más donde nos dice que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2 y es igual a R por alfa. O sea que la componente de la aceleración de cada uno de los objetos es la misma. ¿Por qué? Porque los dos puntos de contacto de la cuerda están a la misma distancia del eje de rotación. Ahora, esto no siempre va a ser cierto, pero en este caso lo es. Entonces yo tengo mis ecuaciones, que simplemente digo, la primera ecuación es mg menos t1 igual a la masa 1 por la aceleración 1 que puedo colocar, que es R alfa. Luego la otra ecuación la puse al revés, ¿no? Porque estoy considerando positivas las que van hacia arriba, entonces es más y menos. Entonces la puedo escribir así. Tensión 2 menos M2 gravedad igual a M2 y nuevamente la aceleración 2 la puedo cambiar por R alfa. Y la otra ecuación que tengo es T1 menos T2 igual a 1/2 de M3 R por alfa. Entonces es un sistema de 3×3, tres ecuaciones, tres incógnitas, que pueden ver que se puede resolver rápidamente por el método de eliminación, pero que si ese método no lo consideran conveniente, utilizan cualquier método que recuerden o que puedan resolverlo de forma satisfactoria. Aquí si usamos eliminación, lo que vea es que se eliminan las tensiones. Lo que nos queda es M1 gravedad menos M2 gravedad igual, aquí puedo sumar, puedo sacar incluso un factor común R alfa, me queda M1 más M2 más 1/2 de M3 y que alfa es igual a, voy a escribirlo así, M1 menos M2 gravedad sobre R por M1 más M2 más 1/2 de M3. Resulta evidente que si tenemos alfa, pues puedo calcular A1 y A2, que es
R por alfa. Y si conocemos alfa, podemos calcular entonces también T1 y T2. Despejando directamente encuentro este valor, luego despejamos de la primera y segunda ecuación o uso la otra, pero puedo calcular entonces todas las incógnitas que me están preguntando luego de conocer alfa. Hay que hacer la evaluación, eso les queda a ustedes, hacer los cálculos. Las unidades, no olviden que son radianes sobre segundo cuadrado. Otra cosa importante de resaltar es que vean que la ecuación esta no la utilicé, la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masa, pero que esa ecuación la podría utilizar luego de tener T1 y T2 para calcular la tensión del soporte. No hacen la pregunta, pero es algo que se puede calcular usando esta ecuación.